Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar de tres temas diferentes. En primer lugar, vamos a hablar de las fotos que se han publicado por parte de Clutch Sports sobre LeBron James y Ben Simmons en un entrenamiento completo donde ha habido cierta polémica porque al publicarse estas fotos se ha visto que tanto LeBron como Ben Simmons han estado entrenando, un entrenamiento pues como digo completo, ¿no? Con su partido, etcétera, y hay que destacar que no parece que se haya guardado la distancia de seguridad entre personas como se debe de respetar debido al COVID, etcétera, etcétera. Obviamente esto ha tenido su polémica porque la gente lo ha criticado y se ha estado especulando sobre si la NBA va a multar a LeBron James, a Ben Simmons, a Los Ángeles Lakers por no respetar estas normas de seguridad. Esto por un lado. Por otra parte, también vamos a hablar del plan que tiene la NBA con el regreso de la temporada en Orlando porque se ha hablado ya de un posible anillo y una posible pulsera que puede utilizar la NBA para monitorizar a los jugadores, tanto el paradero como la salud de estos. Y por último, vamos a hablar de la llamada de Kyrie Irving desvelada por un periodista muy metido en el mundo de la NBA como es Chris Haynes. Así que dicho esto, empezamos con el primer tema, fotos polémicas de LeBron James y de Ben Simmons. Y es que como ya sabéis, con la reanudación de la temporada de la NBA, ya en el horizonte cada vez está más cerca, lo estáis vislumbrando. Pues bien, los jugadores han estado aumentando sus entrenamientos para prepararse de cara al resto de temporada que queda. Y este parece ser el caso de LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers, y de Ben Simmons, jugador de Philadelphia 76ers, cuyas fotos de su reciente sesión abierta fueron compartidas por su agente deportivo, Clutch Sports, que a su vez es Rich Paul. De hecho, algunas de estas fotos las podéis estar viendo ahora mismo, donde se ve, por ejemplo, a LeBron James en muy buen estado de forma. Ojo, porque sí que es verdad, tiene 35 años. Yo tenía mis serias dudas sobre si este parón bastante largo por el tema del COVID iba a afectar, por ejemplo, a LeBron James mucho. Ya sabéis que a algunos jugadores les ha podido afectar más, a otros menos. A Jokic, por ejemplo, ya habéis visto lo que le ha pasado, se ha bajado de peso una barbaridad, pero una barbaridad. Yo creo que vamos a ver uno de los mejores Nikola Jokic que hemos visto nunca. Y con LeBron James, bueno, simplemente ahí lo estáis viendo, un muy buen punto físico, pero muy bien. Yo creo que está 100% preparado para el regreso de la NBA. Creo que no ha achacado para nada el parón. Y con Ben Simmons más de lo mismo, incluso me atrevería a decir que Ben Simmons está un poquito mejor físicamente. Yo le veo como no más fresco, pero también, al igual que LeBron, un muy buen punto físico, una muy buena puesta a punto. Además a todo esto, bueno, si observáis bien, en una de estas fotos podéis ver, por ejemplo, a Rich Paul detrás de LeBron James. Rich Paul es fundador de Clutch Sports y ha sido el agente de LeBron James desde que este fuese novato con 18 años en 2003. Rich Paul también es representante de otros jugadores, de la talla del propio Ben Simmons, Eric Bledsoe, John Wall, Draymond Green, Jusuf Nurkic, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué ha pasado con estas fotos? ¿Qué repercusión han tenido? Pues más o menos algo similar a los vídeos que se mostraron de Trae Young entrenando en un partido donde realmente tampoco se guardaba la distancia de seguridad y era un partido normal y corriente con contacto físico. Pues bien, la aparición de estas fotos ha generado cierta controversia y algunas personas señalan que esto va en contra de la política de la NBA contra los jugadores que participan en juegos no arbitrados por la liga. Sin embargo, Mark Stein, periodista muy reputado de la NBA, ha dejado claro que si bien estos entrenamientos van en contra de la política de la liga, no parece que LeBron James ni Ben Simmons sean penalizados por sus acciones, al menos según el nuevo libro de reglas publicado por la liga con respecto al plan de la burbuja que, bueno, pues tanto se está hablando con respecto a Orlando. ¿En qué consiste esta regla o cuál es el objetivo que busca esta regla? Pues bien, el objetivo simplemente es que los jugadores de la NBA no se lesionen fuera de las canchas de baloncesto a nivel profesional, es decir, que en estas sesiones de entrenamiento privado, de entrenamiento personal, como es este caso, el de LeBron James y el de Ben Simmons, no padezcan o no sufran diversas lesiones que les impidan estar a posteriori en los partidos de la NBA. Entonces, simplemente se busca esto, pero sí que es verdad que Mark Stein ha señalado que con la pandemia la mentalidad se ha desplazado totalmente en buscar la salud
y la seguridad de los jugadores contra el virus. Esa es la prioridad ahora mismo que tiene la liga. Obviamente, si veis las fotos, pues se muestra claramente que no se observó ningún tipo de distanciamiento social durante el entrenamiento, y si esto se publica en Twitter, pues ya sabéis lo que pasa. Mucha gente se pone a opinar, mucha gente pues critica este tipo de cosas, y es finalmente lo que pasó, ya que algunos señalaron que la forma en que se ejecutó pues aumentaba el riesgo de propagar el virus. De momento, ¿qué es lo que ha pasado? Absolutamente nada, simplemente se ha confirmado que LeBron James y Ben Simmons deberán presentarse en sus respectivos equipos la próxima semana para la preparación del viaje a Florida. Y bueno, simplemente pues esto, todo lo que pasa con LeBron James, Ben Simmons, jugadores de la NBA, tiene cierta repercusión, y sobre todo si es algo de esta índole, ¿no? Que está tan reciente como es el tema de la pandemia. Por otra parte, tema burbuja, tema Orlando, tema NBA y cómo la liga va a intentar proteger a los jugadores y que no se infecten del virus. Pues bien, ayer se pudo conocer que la NBA va a utilizar dos mecanismos, que son un anillo inteligente y una pulsera conocida como la Disney Magic Band. ¿Cuál es el objetivo de estos dos utensilios? Por parte del anillo y por parte de la pulsera, simplemente pues es garantizar y monitorizar la salud de los jugadores y también el paradero de estos. Ojo, porque esto es muy importante, o sea, se va a saber en todo momento dónde están los jugadores de la NBA. Pero obviamente lo que yo creo que a todo el mundo más le llama la atención es el anillo, más allá de la pulsera. El anillo, ¿en qué consiste el anillo? ¿Qué es lo que hace este anillo inteligente? Pues según los informes, estos anillos pueden pronosticar y predecir cuándo los jugadores comienzan a experimentar síntomas relacionados con el COVID con hasta 3 días de anticipación. Los jugadores también tendrán acceso completo a los datos recopilados en ellos, que serán estudiados por científicos de la Universidad de Michigan para controlar todos estos síntomas que se pueden presentar en caso de que un jugador pues esté infectado. A todo esto también quiero explicar que, bueno, es que me lo han preguntado también en Twitter, si los jugadores se sienten incómodos o no quieren llevar, por ejemplo, el anillo, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el método que utilizaría la NBA? ¿Cuál sería ese plan B? Pues bien, la NBA también ha pensado en esto, ojo, y el mecanismo que se utilizaría en el caso de que los jugadores se sintieran incómodos usando este anillo es que podrían optar y usar una alarma de proximidad que sonara si están a menos de 6 pies de distancia con respecto a otra persona en público. Esto, claro, sería un mecanismo que no detectaría, pues como digo, los síntomas que sí lo haría el anillo relacionados con el virus, pero yo creo que al final el anillo lo van a llevar todos los jugadores en caso de que al final se decida utilizarlo 100%. Luego, por otra parte, las Disney Magic Band, una pulsera eléctrica que simplemente pues puede usarse para pasar por los puntos de control de seguridad, registrarse en hoteles, abrir puertas. Además, las propias pulseras también se utilizarán para el rastreo de contactos en caso de que un jugador contraiga el COVID-19. Esto también me lo han dicho alguna persona de, bueno, pues a lo mejor a los jugadores no les gusta que realmente se sepan dónde están en todo momento, etcétera, etcétera, porque al final es un poco como que les quitan privacidad, pero al final es lo que toca. De hecho, el propio Adam Silver, acerca de la burbuja de la NBA en Orlando y de lo que iba a pasar, las medidas que iban a adoptar, el propio Adam Silver dijo que realmente este plan realizado por la NBA implicaría un enorme sacrificio por parte de todos los involucrados, incluidos los jugadores. Y personalmente creo que estas medidas y estos mecanismos que va a utilizar la NBA para mí son muy acertados. Creo realmente que lo más importante, lo prioritario que tiene la NBA, el objetivo es salvaguardar sobre todo la salud de los jugadores. Creo que al final sí le puedes quitar un poco de privacidad a todos los miembros del equipo, pero es que toda seguridad es poca. Creo que está muy bien llevado a cabo con el anillo inteligente, con la pulsera, saber el paradero de todos y cada uno de los jugadores, saber por ejemplo los síntomas que podría tener en cada momento X jugador. Para mí toda seguridad es poca, como digo, y realmente estos mecanismos llevados a cabo por la NBA están fetén. Y ya por último vamos con la polémica famosa llamada de Kyrie Irving acerca de pues el retorno de la liga, etcétera, etcétera, porque recientemente Chris Haynes, periodista muy metido en el mundo de la NBA, pero mucho, sobre todo en este tema, ha querido revelar el contenido de esta conversación por parte de Kyrie
Kyrie Irving, bueno, pues para saber qué es lo que se dijo, quién estuvo involucrado, etcétera, etcétera. Y bueno, en este podcast, donde realmente Chris Haynes revela el contenido de esta conversación, se le hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo fue la llamada con Kyrie Irving y los jugadores de la NBA? ¿Va a pasar esto? ¿Vamos a tener una nueva temporada de la NBA? ¿Hubo alguna falta de comunicación en la forma en que los jugadores se enteraron del acuerdo de la NBA para reiniciar y los detalles de este? Bien, vamos con la primera pregunta, ¿cómo fue la llamada con Kyrie y los jugadores de la NBA? Chris Haynes dijo, fue una llamada que duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. En un momento tenía hasta 84 jugadores en esa llamada, pero básicamente era una llamada para permitir que los jugadores sintieran que sus voces no se escuchaban durante este proceso. Ya sabéis que se ha estado hablando mucho de que hay algunos jugadores que no tienen tanta voz, como Dwight Howard, Kyrie Irving, etcétera, etcétera, y que se buscaba precisamente eso, que los jugadores que no tuviesen notoriedad, no tuviesen voz, se les permitiera hablar y opinar sobre, bueno, pues el posible retorno de la NBA en Orlando. Y aquí es donde entra en el contenido, sobre todo relacionado con Kyrie Irving, porque dice, así que esta fue una plataforma dada a estos tipos para expresar sus opiniones, y Kyrie Irving dejó saber en esa llamada que su preferencia no era estar en Orlando. Sintió que había muchas cosas que debían hacerse con el clima social, la injusticia racial y las secuelas de la tragedia de George Floyd. Sintió que había cosas más importantes que hacer que solo jugar al baloncesto. Dwight Howard estuvo de acuerdo con él, Avery Bradley tenía sentimientos similares, Carmelo Anthony también lo sentía así. Con respecto a la pregunta importantísima para mí, ¿vamos a tener una nueva temporada de la NBA? Esto dijo Chris Haynes. Sí. No hay suficiente oposición, ojo con esto, no hay suficiente oposición para que esta temporada no se reanude. Entiendo los grandes titulares que vendrán de los jugadores que están en contra de ir, pero no hay suficiente oposición para dar marcha atrás. Y ojo, porque esto es muy importante de cara a la imagen pública de Kyrie Irving, porque yo sí que he visto que con la posición que está adoptando Kyrie Irving acerca de no jugar, mucha gente le ha criticado, ya no solo fans de la NBA, sino también, bueno, pues personalidades importantes, como por ejemplo el propio Kendrick Perkins, como ayer lo vimos. Ojo, porque Chris Haynes dijo que, bueno, pues cuando Kyrie Irving escuchó a sus compañeros hablar sobre los pros y los contras de ir, dijo exactamente, mira, haré lo que mi grupo de compañeros dice, es lo correcto. Así que ojo con esta versión de Kyrie Irving, porque realmente me parece totalmente opuesta a lo que se ha estado revelando en estos últimos días, que al final, bueno, pues ha estado destacando que Kyrie Irving está encabezonado en su posición y, bueno, como que va a hacer todo lo que sea posible y esté en sus manos para parar la reanudación de la NBA. Pero seguimos. ¿Hubo alguna falta de comunicación en la forma en que los jugadores se enteraron del acuerdo de la NBA para reiniciar y sus detalles? Chris Haynes revela que tienes que entender los pasos que estaban en juego. Cuando se informó que los propietarios aprobaron este formato de 22 equipos y luego la asociación de jugadores acordó ese formato de 22 equipos hace un par de días, eso solo significaba que estaban de acuerdo con ese formato. Hay otros pasos en juego ahora. Y por último, desvela que el obstáculo que se interpone en el camino de cara al reinicio de la NBA simplemente es el protocolo que debe elaborar la liga para, bueno, pues informar a los jugadores de cómo se desarrollará todo en Orlando. Los jugadores deben verlo, revisarlo y decidir si se sienten cómodos con ello. No sé qué opináis vosotros, ahí está, vamos a ver si realmente, yo creo que se va a reanudar, o sea, realmente no hay una oposición, como bien dice Chris Haynes, que, bueno, pues ponga en peligro el reinicio de la NBA. La gran mayoría quiere jugar. Yo creo que, pues al final los protocolos de seguridad, los mecanismos que va a utilizar la NBA están muy bien, toda seguridad es poca y yo creo que la NBA se lo está tomando 100% en serio, pero 100%, porque aquí se juegan mucho, tanto como organización, como deporte, en todos los sentidos la NBA se juega muchísimo, así que yo creo que el protocolo que van a llevar a cabo está muy bien. Creo que finalmente va a gustar a los jugadores, les va a gustar, porque los jugadores al final que se han mostrado en contra, el propio Kevin Durant, Kyrie Irving, John Wall, son jugadores que no juegan. Luego sí, otros se han mostrado descontentos, pero no con el protocolo que puede llevar a cabo la NBA con el tema de la pandemia, sino con el tema racial, como es el caso de Dwight Howard, Avery Bradley, etcétera, etcétera. Pero, como digo, realmente los que han criticado el hecho de ir a Orlando y que se sienten inseguros son jugadores como John Wall que no van a jugar esta temporada. Así que esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado,
darle like, suscribiros, comentarme, bueno, pues al final qué os ha parecido las polémicas fotos de LeBron James y Ben Simmons en un entrenamiento completo. También comentarme qué os parecen estos mecanismos que va a utilizar la NBA, tanto la pulsera, la Disney Magic Band, como el anillo inteligente, y también estas revelaciones que ha hecho recientemente Chris Haynes sobre las conversaciones entre Kyrie Irving, la NBA, jugadores, etcétera, etcétera. Os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.